Ya. Bueno, a ver. Entonces, viendo la definición tal cual, vamos a aprender a definir hemorragia digestiva, que inicialmente te la ponen en dos parámetros. Un sangrado que viene por encima del ángulo de Treitz o el ligamento suspensorio del duodeno, más que todo definirlo por la segunda porción del duodeno y de ahí lo demás para abajo, hemorragia digestiva inferior o baja. Pero también hay cierto porcentaje, ¿no?, que no lo podemos ver por la hemorragia, digo, por la endoscopía, ni tampoco con la colono, ya que, por así decirlo, tiende a estar entre la segunda porción del duodeno hasta que ya casi llegamos a la válvula ileocecal, que es donde ya prácticamente predomina la hemorragia digestiva baja. Así que tal cual esa pequeña porción, tal cual se le denomina la hemorragia digestiva media, ¿no? Pero ya posterior les hablaré de ello. ¿Ya? Recuerden que el ligamento de Treitz está formado por un pliegue peritoneal entre el pilar derecho del diafragma y el ángulo duodeno-yeyunal. Entonces, siempre tal cual, la hemorragia digestiva alta se define por la pérdida proximal al ángulo de Treitz y todo lo que está por arriba equivale al 70-80% de las hemorragias gastrointestinales. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta acá, en la alta, más frecuentemente en la alta, que no pasa tanto en la baja. En la hemorragia digestiva alta ocurre inestabilidad hemodinámica, porque la mayoría de los sangrados son profundos, son abundantes, mayor de 1 litro, ¿no? Y es por eso que también hay pacientes que terminan con, ¿no? Aparte con hematemesis, ¿no? También terminan con melena, ¿no? Y también terminan con un sangrado digestivo bajo. Inicialmente melena, pero si es abundante, ¿no?, puede ser tal cual un sangrado per se, que no sea metabolizado, que no sea negro como si fuera la melena. Bueno, un dato importante es que hay inestabilidad hemodinámica en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Se estima que la tasa de hospitalizaciones por la alta es 6 veces mayor que la baja. Es más importante, tiene más incidencia en hombres que en mujeres y aumenta con la edad. Y esto va a depender también del compromiso de la patología que estemos hablando, ¿ya? Por ejemplo, la más frecuente, o sea, si es que tuviera que definir la hemorragia digestiva alta, la más frecuente de todas, hacen referencia a la úlcera péptica, en el 60% de los casos. Pero la más terrible es poscirrosis, el paciente que tiene complicaciones de cirrosis, el paciente que tiene ascitis, que tiene peritonitis bacteriana espontánea, ¿no?, que tiene encefalopatía hepática, ¿no?, el paciente que tiene varices esofágicas, ¿no? Este paciente inicialmente, por la hipertensión portal, va a tener un aumento de presión en la vena porta equivalente a 5 milímetros de mercurio, ¿ya?, cuando hay hipertensión portal. Pero cuando el paciente ya llega a duplicar ese valor, llega a 10 milímetros de mercurio, llega a 10, ¿no?, estamos generando aquí las varices esofágicas. Pero no se revientan y no están generando hemorragia, no solo están, hasta se puede visualizar con la misma endoscopía cómo están las varices en todo el esófago, sobre todo en el tercio inferior. Ya cuando supera más de 12 milímetros de mercurio, estas varices esofágicas sangran, ya empiezan a sangrar, y es de compromiso importante, ¿ya?
Aquí, tal cual, como les había mencionado, la causa más frecuente, úlcera péptica. La úlcera duodenal, bien siendo que de los tipos de la úlcera péptica, la úlcera duodenal es de frecuencia mayor, por ende que es la más frecuente, y obviamente la úlcera gástrica tiende siendo de peor pronóstico, sobre todo las que predominan o las que abundan en la parte del antro. Recuerden que la Helicobacter pylori le encanta el antro, ¿no? Y generando la evolución de posteriormente de la escala de Pelayo-Correa, que esto lo van a escuchar una y otra vez cuando hablemos de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Adenocarcinoma. Ya, pero de estómago. ¿Qué otras etiologías? Por ejemplo, lo que le estaba mencionando, el mismo cáncer gástrico también te genera una hemorragia digestiva alta, pero no es tan abundante, ¿no? Pero sí hay presencia de hemorragia. Algunas causas menos frecuentes, por ejemplo, esofagitis como complicación de ERGE, reflujo gastroesofágico también te genera hemorragias, gastritis erosivas por los AINES, principalmente el ketorolaco y piroxicam, aunque, bueno, yo una vez, a mí me dio gastritis hasta por tomar clindamicina, imagínate si me hubiera tomado eso, ya, es tal cual, idealmente después de las comidas. Varices esofágicas, varices gástricas, ¿no? Porque de las varices esofágicas también hay gástricas. Y esto voy a mencionar porque el tratamiento en sí de las varices va a depender. Ya va a depender. Son para pacientes cirróticos que presentan hipertensión portal. Ya más o menos te van a preguntar los doctores a cuántos milímetros de mercurio ya hay sangrado a partir de los 12 milímetros de mercurio. Son sangrados masivos, bruscos, que aumentan la mortalidad en más del 20% de los casos. No. Las más frecuentes son las esofágicas y las más raras son las gástricas, por trombosis de la vena esplénica. Recuerden que lo que pasa en la cirrosis es tal cual, definición de cirrosis, ¿no? El hígado está todo fibrosado, con nódulos de regeneración, ¿no? Y por acá pasaba la vena porta, que le trataba de distribuir la sangre para desintoxicarla, ¿no? En todo eso. No va a pasar porque todo está fibrosado, se queda. Y esto posteriormente aumenta la presión, ¿no? Y justo porque por conductito se va. Recuerden que de la vena porta hay conductos que te llevan directamente, ¿no? La vena esplénica, a las venas esofágicas que conectan y de nuevo pasan a las venas suprahepáticas y luego a la vena cava. Pero en ese transcurso, como es un pequeño calibre de todo este calibre que acá, poco a poco va aumentando la presión, ¿no? Hasta que se forman las varices. Hay una ectasia vascular antral gástrica, ¿no? El estómago de sandía, en dilataciones de pequeños vasos sanguíneos en el antro del estómago, ¿ya? En algunos pacientes con esclerodermia e hipertensión portal también pueden generar este tipo de ectasias. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, malformaciones vasculares, ¿no? Siempre las malformaciones vasculares están tanto para hemorragia digestiva alta o para hemorragia digestiva baja, ¿no? Otras causas, por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Que es un desgarro en la línea Z. La línea Z, acá en gastroenterología, es la delimitación entre el epitelio del esófago y el epitelio gástrico. Ahí ocurre un desgarro, ¿no? Debido de pronto es una paciente gestante, un paciente alcohólico, con vómitos severos, abruptos, que poco a poco genera laceraciones en esa zona, ¿no? Con el mismo ERGE, esofagitis, ¿no? Y así sucesivamente. Acá está el síndrome de Mallory-Weiss, la laceración en la línea Z.
el síndrome de Boerhaave, o Boerhaave, como quieren decirlo, que les había mencionado que es la causa importante de un derrame pleural importante, que para hacer el diagnóstico al derrame, aparte de la endoscopía y todo eso, yo tengo que pedir la toracocentesis con amilasa salival y te va a salir elevada. ¿Por qué? Porque del contenido del esófago está la amilasa salival y pasó por la ruptura a la pleura. Y entre pleuras ahí se va a encontrar, ¿no? Si es que hago la toracocentesis, de pronto la amilasa salival está elevada, ¿no? Para hacer un diagnóstico, ¿no? Y confirmarlo, ¿no? Lesión de Dieu-Lafoy, malformación vascular principalmente en la arteria gástrica izquierda, ¿no? Acá está el desgarro, el síndrome de Boerhaave, la ruptura transmural, ¿no? Y el síndrome de Mallory-Weiss, principalmente los desgarros en la línea Z. Acá está, ¿no? Lo más frecuente, ¿no? Siempre cuando te pregunta el doctor, de pronto ya tú dices esto o esto, ¿no? O de pronto puedes decir erosiones, ¿no? En alguna población gestante puede ser más frecuente, alcohólica, ¿no? Entonces ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a tener que el paciente inicialmente, si es que es un sangrado leve, ¿no? Estamos evolucionando el paciente de que, bueno, no tanto evolucionando, ¿no? Porque si el paciente ya perdió como 5 litros, pues ya está inestable hemodinámicamente. Y lo digo porque es frecuente que hagan esos pacientes. Dependiendo, ¿no? Si es que tiene una evolución crónica, ¿no? Ha ido de poquito en poquito, ¿no? Primero se ha salido con pequeñeces, ¿no? Que a partir de los 100 a 200 litros que en una que ha tenido el paciente encontró heces de color negro, ¿no? De color brea. ¿Cómo se produce o cuándo se produce la melena? Cuando te tomas aproximadamente 100 a 200 mililitros o 150 mililitros, como te dirán algunos doctores, o también te pueden decir que es a partir de 60 a 80 mililitros, ¿no? Y debe permanecer 14 horas en el tracto digestivo para oxidar la hemoglobina y generar la melena. ¿Ya? Lo primero. Después, ¿qué otra cosa puede pasar? De pronto, esa sangre la siento en mi esófago, ¿no? Y me da ganas de vomitar, ¿no? Y esa sangre se acompaña con el color del vómito, ¿no? El vómito borráceo, ¿no? Tal cual, de pronto, porque se me acumuló la sangre de forma actácea y yo quiero vomitarlo. Pero si es un sangrado activo, ¿no? De pronto estamos hablando de una úlcera y ahí está sangrando y sale en forma de color rojo, de este color, ¿no? Ese es tal cual una hematemesis de rojo rutilante cuando el sangrado es activo, pero no siempre suele ser activo, ¿no? Puede salir de este color, ¿no? Que tiene un color borráceo, se le suele decir borráceo, cuando la sangre está tal cual, bueno, ya un poco metabolizada, pero no tanto como para llegar a negro. Se combina con el vómito y tal cual te refleja que el sangrado está inactivo. El sangrado ha sido de otro momento. O ya puede ser de pronto más abundante. O sea, pero tú me dijiste que cuando se va hacia abajo hace melena. Ya, claro, te dije de 100 a 200 litros, pero ¿qué pasa si el paciente bota 1 litro? Hace o simula una hemorragia digestiva baja, que es como frecuentemente se presenta, pero no está pasando una hemorragia digestiva baja, está pasando una hematoquesia de hemorragia digestiva alta, que la sangre ha sido tan alta que no ha tenido tiempo para metabolizarse y bajó directamente, ¿no? Sangrado rojo vinoso. Ya, cuando presenta el paciente un tránsito intestinal acelerado, ¿no? De pronto está el paciente con un síndrome de intestino irritable, ¿no? El paciente está con, por ejemplo, hipertiroidismo, ¿no? Algunas manifestaciones que pueden acelerar el caso, ¿no? Pero tal cual puede aparecer, ¿no?
porque recuerden que el sangrado alto es el más frecuente que te lleva a la inestabilidad hemodinámica. El que más frecuente te sube la frecuencia cardíaca, el que más frecuente te baja la presión arterial, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la evaluación del estado hemodinámico. Lo vamos a ver en la evaluación. Acá están algunos síntomas dependiendo de las causas, ¿no? En úlcera, lo mismo que le estaba mencionando, la causa más frecuente de dispepsia orgánica, ¿no? Dolor en epigástrico. Cuando te digan ¿qué es dispepsia? Manifestación tal cual en el epigastrio, de dolor, de cualquier tipo. Pero cuando ya hablamos de organicidad, yo estoy sospechando, por ejemplo, de que pronto veo sangrado, de pronto es un paciente adulto mayor, de pronto bajado de peso, algo que me diga que ese dolor es por algo que se manifieste y lo puedo ver, que es una úlcera, qué sé yo, que es una varice, qué sé yo, que es un cáncer, así, ¿no? Úlceras esofágicas, ¿no? Odinofagia, reflujo, disfagia, ¿no? Recuerden que las manifestaciones de disfagia, la más frecuente de disfagia mecánica, no maligna, es en el caso de una estenosis péptica, ¿no? Una úlcera esofágica también puede hacerte la manifestación. De pronto, el paciente está bajando de peso, estamos sospechando en cáncer. Síndrome de Mallory-Weiss, vómitos intensos, tos previo sangrado, ¿no? Importante, como les había mencionado, en gestantes. Así poquito a poquito van recordando algunas características de cada apartado, ¿no? Y van haciendo asociación clínica. Hemorragia varicial. Estoy hablando de un paciente cirrótico. ¿Qué complicaciones me da el paciente cirrótico? ¿No? Se queda ahí estancado la bilirrubina directa porque no pasa a ser metabolismo. Ictericia, ¿no? El paciente empieza a tener ascitis, ¿no? Por el flujo, por la hipertensión portal, ¿no? Por el desplazamiento de líquido a otro lugar, ¿no? Circulación colateral, el Cactus medusae, las varices esofágicas, el paciente va a tener esplenomegalia, ¿no? ¿No? Y tal cual, en esa esplenomegalia, las manifestaciones de tránsito elevado en el vaso va a ser pancitopenia. Te va a bajar las plaquetas, te va a bajar los glóbulos blancos, te va a bajar los glóbulos rojos, el paciente va a cursar con anemia, va a cursar con infecciones, de pronto ya no va a tener tanta defensa y con el compromiso que tiene el paciente con la citis genera una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? De pronto, y esto es importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, cuando yo sospecho de un paciente que tiene encefalopatía hepática, ¿no? Cuando, o sea, no me refiero a su signo, ¿no? Porque en sí hay varios signos para evaluarle al paciente, ¿no? Me refiero a que a qué paciente en riesgo podría ser encefalopatía hepática, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tenga varices esofágicas. El paciente que tiene varices esofágicas va a sangrar mucho y esa sangre se va a metabolizar en algún punto, ¿no? Y ese metabolismo genera amonio. Ese amonio es el mismo el que se absorbe, ¿no? El que se absorbe por el tracto gastrointestinal y posteriormente, ¿no? El amonio se va al cerebro, genera la encefalopatía hepática. Por infecciones, el paciente tiene condominantemente con cirrosis una peritonitis bacteriana espontánea, también tiene predisposición a la formación de este amonio y tal cual, o componente similar, y genera una encefalopatía hepática. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué otra cosa más? Ya. La evaluación del estado hemodinámico, el nivel de gravedad del paciente, vamos a ver, en leve, ya. Hay una pérdida de medio litro, aproximadamente 10%, que entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial no te la maneja tanto, ¿no?
Pero si es moderada, del 10 a 20%, ya 1 litro, la presión arterial se incrementa levemente, ¿no? Y la frecuencia cardíaca también, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Tal cual podemos o siempre tenemos que evaluar el riesgo del estado hemodinámico del paciente, siempre que, o bueno, tal cual, tenemos que evaluar el estado hemodinámico del paciente para ver que no se esté complicando, ¿ya? O tal cual, porque dentro del tratamiento van a ver que primero es sacarlo de la inestabilidad y recién hacerlo en una endoscopía, ¿no? Esto va a ser importante. Grave, cuando el paciente ahí ha perdido aproximadamente del 20 al 35%, ¿no? Ahí ya se estaba elevando la frecuencia cardíaca, ¿no? De 100, porque 100 ya era alto, 100 a 120 subió más, y ya la presión arterial empieza a bajar. Ya está perdiendo bastante, ya a partir más del 20%, la presión arterial empieza a bajar. Y sigue subiendo la frecuencia cardíaca, está compensando como sea. Masiva ya cuando estamos perdiendo más del 35%, casi 2 litros. Inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, también de pronto nos es importante recolectar valores que me digan esto será una hemorragia digestiva alta, porque ya cuando tiene inestabilidad hemodinámica la consideramos como es alta, pero ¿qué otros valores me servirían a mí de pronto para hacer o sospechar de una hemorragia digestiva alta? Por ejemplo, el boom con creatinina. La urea se eleva más a comparación de la creatinina, 30 veces más, incluso 100, por el tema de que estamos perdiendo sangre. La sangre se metaboliza, y al metabolizarse y al reabsorberse y hacer el metabolismo hepático, aumenta la urea, ¿no? Porque tendremos que eliminar el amoníaco, que no suele pasar en cirrosis, pero en un paciente con úlcera péptica, pues se convierte en urea, y este valor pues es altamente sospechoso para hemorragia digestiva alta, porque recuerden, en la baja no se reabsorbe, ¿no? Directamente pasa por el intestino grueso y ya ni se encarga de reabsorber sangre, componente de glóbulos rojos ni nada. ¿Qué otra cosa más? Hemograma, ¿no? Cuando hablamos directamente de un BCM bajo, microcitosis, ¿no? Una anemia microcítica. También asociamos aparte a anemia de deficiencia de hierro, ¿no? Anemia ferropénica. Una anemia de tiempo, que tiene evolución, ¿no? Que tiene colonique después de los 3 meses, ¿no? Otra cosa que te indica es una pérdida crónica de sangre, ¿ya? Porque si fuera una anemia normo, ¿ya? Es un sangrado agudo, es una pérdida aguda de sangre. Eso es pregunta de examen, o de pronto te lo puede preguntar el interno. El interno, el doctor. ¿Ya? Eso es importante, que lo tengan en cuenta. Porque el doctor le va a decir, ¿ese sangrado es agudo o es crónico? De pronto lo tenemos que manejar rápido, ¿no? Y la endoscopía, ¿cuándo la tengo que hacer? Entre las 6 y 24 horas, porque te van a decir que es en las primeras 24 horas. Siempre dicen que es en las primeras 24 horas, pero se ha encontrado que en las primeras horas que se hace tiene más riesgo de mortalidad. ¿Ya? Tiene más riesgo de mortalidad. ¿Ya? Así que si es que está estable, ¿no? Después de las 6 horas ya puedo hacerle una endoscopía digestiva alta después de su primera clínica, ¿no? Así que igual hay tiempo, ¿no? Pacientes en shock, realizarlas dentro de las 12 horas. Ya, obviamente, previa resucitación hemodinámica, porque cuando está inestable, o sea, cuando el paciente está en shock, hipotensión severa, está con arritmias, ¿no? Tal cual por la deshidratación masiva, etcétera,
se repone o se estabiliza en todo lo que se pueda, ya no está en muerte súbita precoz, y ahí recién realizo la endoscopía, ¿no? ¿Qué cosas son de inestabilidad hemodinámica? El shock. Ya tengo que quitarle el shock, nada más. Lo repongo y me va a durar para aunque sea un día, ¿no? Pero me da tiempo suficiente para hacer los procedimientos. Sobre todo cuando es grave o masiva, ¿ya? El pronóstico, los factores asociados a resangrados son inestabilidad hemodinámica, hemoglobina menor a 10 gramos por litro, sangrado activo en el momento de la endoscopía, ¿ya? Tamaño de la úlcera de 1 a 3 centímetros, ubicación de la úlcera, vulvoduodenal posterior o curvatura gástrica menor, o sea, de la curvatura menor mayor, la menor alta en esta zona, ¿ya? Y luego, tal cual, aparte del pronóstico, esto es en sospechas en resangrado, ¿no? Si tiene alguno de estos criterios, es muy probable que vuelva a sangrar. Yo utilizo el score de Blatchford o el índice de Glasgow-Blatchford, que lo que me va a hacer, bueno, voy a hacer una evaluación al ingreso, ¿ya? Con él voy a hacer una evaluación del ingreso. Y acá está la puntuación, ¿ya? Con él evalúo urea sérica, hemoglobina, presión arterial sistólica, otros marcadores importantes, ¿no? Para ver si es que el paciente, si es que tiene de 0 a 1 puntos, ¿no? Como mencionan acá, lo manejamos en consultorio externo. Ya, lo manejamos en consultorio externo. Ya. Pero si el paciente, por ejemplo, está mayor a 2, ya es importante que lo hospitalicemos. Generalmente la mayoría de los casos es hospitalizarlo, ¿ya? Si su urea está normal, ¿no? Obviamente se considera 0. Si su hemoglobina está en valores normales, normal, ¿no? Acá hay una alteración de los valores, ¿no? Pero normalmente los importantes para contar puntos es que estén bajos, ¿ya? O estén alterados, fuera de su rango normal. Bueno, ¿qué han preguntado, ¿no? De todo esto? Porque hasta ahorita solo hemos hablado en epidemiología, los sangrados que yo tengo que sospechar, cuáles son probables a que resangren, ¿no? Que lo importante o lo que más predice para ver si hay riesgo de sangrado o resangrado es cuando yo utilizo la endoscopía y miro, ¿no? Cuando yo observo en este caso al paciente, voy a ver aproximadamente 6 tipos de escenarios. El primer escenario, yo entro y veo un huequito y veo que está sangrando a chorro algo. Ya, ese es un sangrado en jet, ya un sangrando arterial, frecuentemente de úlcera péptica. Ya, resangrado en el 90% de los casos. De pronto veo una mancha grande, un sangrado en capa, en manta, como le dicen algunos. Uno ve en mapa o aviante 50% de resangrado. Veo un vaso visible, ¿no? Y alrededor residuos de rezagos de oxidación de hemoglobina, ¿no? Tal cual, de la misma sangre que se quedó, pero ya metabolizada y todo eso. Y acá está el vaso. Vaso visible, 2A. De pronto veo un coágulo. Mira este coagulazo. 2B. 30% de resangrado. De pronto veo una manchita hemática, chiquitita. ¿Ya?
es una úlcera con base oscura de mantina. ¿Ya? De pronto veo una úlcera de base plana, blanca, fibrina, base de fibrina, menos del 5% de resangrado. ¿Cuáles son de alto riesgo? Hasta la 2B. ¿Ya? Eso ha sido pregunta de salud. Clasificación de Forret. Cuando tienen alto riesgo de resangrado, ¿no? 1A, 1B, 2A, 2B, hasta la AB. Luego C y 3 ya es de bajo riesgo. Ya puede tratarse de forma ambulatoria. ¿Qué otra cosa necesito del paciente? Después de la endoscopía yo ya evalué el riesgo, ya sé lo que hay ahí, ¿no? Y posterior, porque hay algunas veces donde cuando la sospecha es porque el paciente ingresa, yo veo su inestabilidad, lo recupero, es muy probable que el médico internista ya sospeche qué es lo que se está haciendo o qué es lo que está pasando. Así que aparte de la endoscopía para ver el compromiso, la endoscopía también es terapéutica. No vamos a tratar el sangrado, porque yo entro, va a ser por algo, no para tratar al paciente el sangrado, ¿no? O sea, que posterior a la evaluación endoscópica, ya sea si lo he visto, porque solo puedo verlo si en el caso hay bajo riesgo, no hago nada, ¿no? Lo trato al paciente con tratamiento médico, o le hago una intervención. El score de ROCAL va a servir con estos puntajes para evaluar, ¿no? Hace posendoscopía, si es que el paciente le doy de alta o lo permanezco. Si es que tiene menor a igual a 2, ¿no? En estos valores yo le doy de alta, ¿no? Tenemos que evaluar tal cual. Que el paciente de pronto, un ejemplo clásico, el paciente tiene síndrome de Mallory-Weiss, ha tenido un sangrado pequeño, el paciente ha estado estable, ¿no? Tenía comorbilidades, aunque sea solo una falla cardíaca, pero no se ha encontrado nada más. Yo le doy de alta, lo trato de forma médica la falla cardíaca, ¿no? Y ahí queda. De pronto estamos hablando de otro tipo. El paciente que vino hipotenso, ¿no? El paciente tuvo sangrado de úlcera péptica. El paciente se le encontró en la endoscopía, por ejemplo, ninguna o mácula plana, no, se le encontró un vaso sangrante. ¿Ya? Y de pronto el paciente, bueno, ya no tenía ningún factor de riesgo, pero era diabético. ¿Ya? Juntando 2, 4, 5, ¿no? Lo sigo hospitalizando, ¿no? Más o menos así. Hay otra clasificación de Paquet de las varices esofágicas. Es más que todo para ver el grado, ¿no? Algunos suelen decir que en esto, por ejemplo, el grado 1, protrusión escasamente perceptible, en grado 2 hasta el 25% de la luz, el grado 3 menos del 75%, grado 4 más del 75%. Algunas bibliografías le ponen 50%, ¿no? Pero también le suelen poner 75%. Complicaciones: shock hipovolémico, encefalopatía hepática, porque recuerden que la encefalopatía hepática, de ahí el sangrado, al reabsorberse en forma de amoníaco, se va al cerebro.
neumonía por aspiración, ¿no? El sangrado sube, se enclava, se va por la tráquea y se aspira al paciente. Entonces, ahora, el tratamiento. ¿Ya? El tratamiento tiene que ver primero estabilizar al paciente, porque muy probablemente tu paciente esté inestable. Y como tu paciente está inestable, como buen médico internista, yo le pongo su cloruro de sodio al 0,9%, 1 litro, ¿no? En el mejor de los escenarios, ¿no? Le pongo su cloruro de sodio al 0,9%, su 15 mililitros por kilogramo y aproximadamente me sale 1000 litros, ¿no? En bolo, ¿no? En bolo. Ya. Esa va a ser tu primera vía, la primera vía, los cristaloides, ¿no? Esos cristaloides. De pronto el paciente está desaturado, ¿no? Le pongo si es que está menos de 94% su cánula binasal, ¿no? Si es menos del 90% le puedo colocar su cámara de alto flujo. Recuerden que este es de calibre 16-18. Ya. Aquí en los accesos periféricos, para que tengan una referencia, mientras menos calibre tiene, va a ir a más velocidad. Es como que yo tengo una manguera, le obstruyo el flujo y va a ir a chorro. Es lo ideal para hidratar a un paciente, ¿no? Para hidratarlo, ¿no? Cuando quiero usar, por ejemplo, paquetes globulares, voy a utilizar un calibre un poco lento, ¿no? De 20, ¿no? Cuando voy a, qué sé yo, utilizar tratamientos, infusiones de medicamentos, ¿no? Calibre 22 y así, ¿no? Uno va a preferir la velocidad de otro, ¿no? Por ejemplo. Pero idealmente para hidratación 16-18. Eso también me han preguntado en su momento en la universidad, ¿no? No como examen, sino como pregunta al aire de los doctores. Y sí preguntan esas cosas. Por ejemplo, también te dicen, ¿cuándo al paciente le doy paquetes globulares? ¿Cuándo tiene una hemoglobina menor a 7? ¿Y le doy un paquete globular? Ya. ¿En qué rango lo dejo? 7 a 9. No más de 9. ¿Por qué no le doy más, Piero? Lo induces a que sangre de nuevo. Si es que tiene patología coronaria, cuando tiene menos de 9. ¿En cuánto lo dejo? De 9 a 10. ¿No? Básicamente. Hay otras patologías donde se pierden bastantes cantidades, incluso cuando veamos que está en 8, ¿no? Le ponemos una, no sube casi nada, 2 a 4 en enfermedad vascular periférica. Plaquetas. Cuando no hay plaquetas. ¿En cuánto? Rango menor a 50.000. Cuando no hay factor de coagulación, plasma fresco congelado, ¿no? Y idealmente, ¿no? Cuando se prolonga, ¿no? El TTPA, el TP, dependiendo de lo que falte, yo voy agregando, ¿no? Cuando hay hemorragias graves o continuas, transfundir inmediatamente hemoderivados en una relación 1-1-1. Paquete globular, plasma y plaquetas. O sea, cuando ya es inestable hemodinámicamente, vio que se perdió en 1 litro, hasta que yo le pida plaquetas, hasta que yo le pida paquetes, ¿no? Ya de frente, ¿no? 1-1-1, ¿no? Sobre todo en pacientes traumáticos, que sabes que ellos idealmente han perdido bastante sangre. Transfusiones de sangre total cuando la hemorragia digestiva es masiva, ¿no? Esa es una pequeña parte, ¿no? Ya vimos
cómo estabilizar al paciente, qué calibre, cómo saturarlo, cuándo pedirle paquetes globulares, cuándo darle cloruro, ¿no? Lo ideal que tienes que hacer en la primera vía. Y en la otra vía, Piero, el tratamiento, ¿no? De pronto estamos sospechando de una hemorragia digestiva alta no varicial, lo más frecuente, que les dije 60%, úlcera péptica. No, yo voy a dar omeprazol, el doble de la dosis inicial en lo que yo daba, por ejemplo, en una úlcera tal cual que no sangraba, 80 miligramos, el doble, ¿no? Stat, 80 miligramos en bolo de forma endovenosa, en la primera hora, ¿no? Y luego puedo continuar, ¿no? Pero bolos seguidos ya menos, ya no es 40 miligramos, sino, digo, ya no es 80, sino 40, ¿no? Cada 12 horas, ¿no? En infusión de 8 miligramos por hora, ¿no? Esto me acuerdo que me había encontrado con un residente, digo, con un doctor en el Rebagliati, y de la nada estuvo preguntando esas cosas. Y una de las claves que también hizo, o sea, porque la mayoría, el doctor preguntaba, ya, ¿cómo tratamos al paciente? Ya, le damos, si es que es úlcera péptica, le damos omeprazol Stat en la primera hora, 80 miligramos de omeprazol, ¿no? Y el doctor dice, ¿y después qué hago? Bolo seguido, 40 miligramos cada 12 horas o infusión de 8 miligramos por hora. Esa era la clave. Y el doctor se ponía feliz. También puedo utilizar unos procinéticos, ¿no? Que mejoran la visualización gástrica en el momento de la endoscopía, ¿no? Puede ser una opción. Procinéticos. Acá te mencionan una dosis razonable, por vía intravenosa durante 30, 20 minutos, ¿no? O 30, 90 minutos antes de la endoscopía. Ahora, ¿qué es lo que yo hago en medio de la endoscopía? O sea, tú al momento de entrar, imaginemos que eres el residente, ¿no? Que es la primera vez, es su primer proceso quirúrgico que va a realizar. Tú tienes en tus manos salvar la vida a ese paciente y de pronto encuentras al paciente en 3 escenarios, porque aquí el paciente lo encuentras en 3 escenarios. De un Forrest del 1A al 2A, ya que el paciente está sangrando, ¿no? El paciente está sangrando a chorro, el paciente está sangrando en manta, ¿no? O ves el vaso, tal cual, que es lo ideal, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera ver solo el vaso, tal cual? ¿Qué es lo que vas a hacer en este caso? Vas a hacer 3 pasos. Bueno, no 3 pasos, tienes 3 opciones. Inyectoterapia, donde tú inyectas epinefrina. Termoterapia, donde yo tal cual coagulo esos vasos. Y mecanoterapia, yo le coloco clips, ¿no? Lo ideal es hacer 2 de estos 3 procedimientos combinados. En este escenario, si yo encuentro un 2B, veo un tremendo coágulo, tú vas a jugar a la probabilidad. A la probabilidad, sí. Retiras ese coágulo y ves en qué se convierte. Si se convierte en un 2A, en 1B, en 1A, lo trato como si fuera esto. Si veo que lo retiro y no pasó nada, ¿no? No salió nada, vemos esa manchita de mantina de que se quedó ahí, ¿no? Se convirtió en 2C, lo evalúo, lo observo, ¿ya? Lo observo. Recomendamos usar terapia dual, ¿ya? Adrenalina junto a la térmico-mecánica. Si el paciente tiene 2C a 3, al retirar el coágulo, no amerita manejo endoscópico ni endovenoso, ¿no? O sea, sacamos poco a poco la endoscopía, vemos que no hay nada más, ¿no? Y lo dejamos
con su tratamiento ambulatorio, ¿no? Le dijimos que se vaya. Terapia en casos refractarios. En pacientes con hemorragia digestiva alta no varicial, en los que el sangrado no puede controlarse endoscópicamente, realizar terapia por radiografía intervencionista con embolizaciones. Eso es un poco más ya quirúrgico. Embolizaciones o cirugía, ¿no? En el caso haya refractariedad al manejo, ¿no? Tal cual las embolizaciones, ¿no? La cirugía suele utilizarse después del manejo médico, ¿no? Porque el manejo médico idealmente llega hasta con la endoscopía, hasta donde nosotros lleguemos. Bueno, ¿qué otra cosa? O vamos a ver si es que mencionan algo, ¿no? 1A, 1B, inhibidores de bomba, ¿no? Ya. El paciente, por ejemplo, tiene uso de AINES para prevenir, o sea, por la causa de su úlcera. Yo igualito le doy AINES, yo igualito le doy inhibidores de bomba, pero ya no endovenoso, le doy por vía oral, pero le doy en su casa, sus 40 miligramos de pantoprazol o meprazol, 20 miligramos dependiendo, por 8 semanas. O sea que igual le doy inhibidores de bomba, sí, pero no endovenoso. Le puedo dar protectores, hidróxido de aluminio, dependiendo, ¿no? Tratamos la misma úlcera, es como si estuviéramos tratando la úlcera, pero de pronto sospechamos que la úlcera está infectada con Helicobacter pylori. ¿Qué vamos a hacer? El diagnóstico para el Helicobacter pylori, ¿no? Estudios indirectos, ¿no? Hacemos el famoso test de aliento. Ya. Y bueno, esto es un poquito de lo que haríamos. A ver, vamos a ver si es que no se me pasó nada. Ya, esto ya lo mencioné. Ya, este es un poquito de hemorragia digestiva alta no varicial. Vamos a complementar igualito con la varicial, que es el tratamiento, como les dije, es distinto. Ya, es distinto el manejo. Primero, en contexto de una hemorragia varicial, obviamente el paciente ya tiene cirrosis, ¿no? El paciente está con cirrosis. El tratamiento para estos pacientes es el octreotide, ¿no? El análogo de la somatostatina que utilizábamos en esos tumores, ¿no? Productores de GH, ¿no? Sí, tal cual, utilizamos eso. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos bajan el flujo de la vena porta y estamos eliminando la fisiopatología de la cirrosis, post-cirrosis de hipertensión de la vena porta. O sea que sirven. Infusión en bolo, 0.2 miligramos, ¿no? O 50 microgramos seguidos de infusión de 50 microgramos por hora durante 5 días. O sea, primero en bolo stat 50 y luego cada hora durante 5 días, ¿no? Tal cual. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Podemos utilizar la terliplesina, que es un análogo de la vasopresina que también funciona de esta misma manera. Profilaxis antibiótica. Aquí de pronto nos preguntamos si es que el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea, porque estamos con cirrótico, no sería raro, ¿no? Si es que ya se complicó con varices esofágicas, tiene más predisposición a generar infecciones, tiene más predisposición para generar encefalopatía hepática. Le dejamos su prevención, ciprofloxacino, endovenoso 200 miligramos. El cipro les había mencionado que sirve para pacientes que son alérgicos a las penicilinas, ¿no? Que son alérgicos a los betalactámicos, tienen cobertura
hasta lo que vendría siendo partes profundas, partes blandas, ¿no? Cubren coli, entre otras, también gram negativos, anaerobios, cierta parte, pero sobre todo gram negativos, que es lo que importa. Tiene buen espectro preventivo profiláctico cuando, ¿no? Estamos sospechando de una peritonitis bacteriana espontánea. Si ya la tiene, lo mejor es cubrir, ¿no? Con ceftriaxona, gram negativo, lo ideal, ¿no? Lo ideal ya es cubrir con ceftriaxona. De elección para cirrosis avanzada en ámbitos hospitalarios con alta prevalencia de infecciones resistentes a quinolonas. Aquí hay resistencia a quinolonas, ¿no? Pacientes que han tenido profilaxis con quinolonas previamente, ¿no? Igualmente el cipro, recuerden que es solo preventivo. Tratamiento ya cuando tiene ceftriaxona, en la vida le vas a dar cipro, ¿ya? Vitamina K está indicada en pacientes que tienen trastorno de coagulación, ¿no? Recuerde que todo paciente cirrótico, todo paciente que tiene cirrosis va a tener deficiencia de los factores dependientes de vitamina K. También le voy a dar vitamina K y también le voy a dar su transfusión de factores de coagulación dependientes de vitamina K, ¿no? Bueno, terapia endoscópica, claro que sí. Vamos a ver, primera opción, de pronto al paciente yo le voy a indicar su ligadura endoscópica. Yo veo la varice, ¿no? Acá está el esófago, en las paredes hay una varice, una bolita. Yo agarro una liga, la clampo, es como si a esta, por ejemplo, ahí voy a hacer un ejemplo. Imaginemos que todo esto es la liga y acá está esta es la varice. La clampo, es como si la estuviera amarrando, ¿ya? Lo ideal, si es que tienen formas medio raras, ¿no? Y no solo están en el esófago, ¿no? De pronto, en resistencia podemos utilizar la escleroterapia, ¿no? En pacientes en los cuales no se puede controlar el sangrado ni con las ligaduras, podemos utilizar sondas con balonamientos de Sennstagen, Blankmore, como quieren decirlo, o bueno, Minnesota, ¿ya? Que es como, ¿cómo decirles? La de Sennstagen tiene dos balones también, pero es como, mira, acá está el esófago, acá está el estómago, acá hay varices esofágicas por acá y hay varices por acá. Yo, en el momento que me rechazó las ligaduras, le pongo las sonditas y acá pongo un balón, dilata acá, ¿no? Y acá esto me continúa y pongo otro balón acá, aplasta la varice. Idealmente esto no es el tratamiento, porque esto puede complicar al paciente si es que no se retiran en las 24 horas. Así que solo es temporal. Te salva del shock, ¿no? Que es lo ideal, te salva del shock. Hay otra sonda que es la sonda de Linting, que es por la trombosis de la vena esplénica, que es más abajo, es solo gástrica, pero también se puede utilizar, ¿no? Esto es importante para salvar idealmente al paciente del shock. Luego lo saco y vamos a ver si es que puedo utilizar la ligadura, ¿no? Lo saco y vamos a observar. Y de ahí ver, dependiendo, terapia, escleroterapia, ver cirugía, le pongo TIPS,
¿no? Como unos clampajes. Le pongo o hago una cirugía, dependiendo, ¿no? En casos refractarios, o utilizo la misma cirugía a ver si es que me vuelve a responder, ¿no? Acá están, cómo están los balones. La minetosa, la de Linton, que es gástrica. Esta es gástrica y esofágica. ¿Ya? Bueno, acá está el taponamiento por zonas. Pueden realizarse como medida temporal para pacientes con hemorragia incontrolable. La intubación traqueal es necesaria si va a colocar dicho dispositivo, ¿no? La de Linton, un balón, ¿no? Prevención. Al paciente que tiene riesgo de hemorragia varicial, yo tengo que impedir esa hipertensión portal. Y ya saben que el aumento de la presión tiene que ver con el componente adrenérgico. También tiene que ver con el tema del manejo propio, ya con el octreotide, ¿no? Y demás, ¿no? Pero idealmente, para bajar la presión de forma permanente, porque estos pacientes van a tener estas complicaciones permanentes, así que vamos a bajar la presión permanente, beta bloqueadores, ¿no? La betalol, propanolol, ¿no? Prevención primaria, dependiendo de las varices. Varices menos de 5 milímetros, beta bloqueadores. Si son varices más de 5 milímetros, vemos su estadio de cirrosis, terapia endoscópica. ¿Ya? La terapia o prevención primaria va a depender. ¿Ya? Pero la secundaria, diferentemente, beta bloqueadores más terapia endoscópica para evaluar si es que podemos cerrarlo de una vez y ya se queda con beta bloqueadores de por vida. De por vida. La no varicial, como les dije, inhibidora de bomba de protones, ¿cuánto? 8 a 4 semanas, ¿no? Pendiente. Ahí. El Helicobacter pylori en su terapia triple, ¿no? Ah, ya. ¿Qué otras cositas quería mencionarles? Recuerden, sobre todo en las varices, que el tratamiento de las varices esofágicas son distintos, el manejo es distinto a las varices esofágicas, digo, a las varices gástricas. El manejo es distinto y va a haber una escala de GOP, se le dice escala de GOP, GOP 1, GOP 2, ¿no? Hay escala de IGB 1, IGB 2, que son escenarios tal cual, son escenarios. Por ejemplo, GOP 1, imaginemos que este es el estómago, ¿no? Voy a poner acá 4, ya para no volverlos a dibujar. Si el compromiso del GOP 1 en las hemorragias gástricas está en la curvatura menor, en la parte superior, y también tiene unas úlceras esofágicas, ¿no? Yo lo trato con ligadura, ¿no? Balonamiento, ligadura, como quieran, ¿no? Y también hay úlceras esofágicas, ¿no? En GOP 2, cuando las úlceras están en el fondo, están acá, o digo, las varices están en el fondo, acá, yo le doy obturación por cianocrilato, ya. En IgB1, que el paciente vuelva a tener componente en el fondo, igual, obturación por cianocrilato, ya, que es un fármaco extra. Incluso también
en IgB2 cuando el paciente está con varices más abajo por la trombosis de la vena, ¿no? También tracción con cianocrilato, nada más. Eso es lo extra que quería mencionarles. Ahora sí, pasamos a hemorragia digestiva baja, ¿no? Bueno, a este paciente idealmente, donde vemos ya hemorragia distal al ligamento del ángulo de Treis, por lo general el colon, ¿no? Como les dije, va a haber como cierta parte ya a la final del duodeno, ¿no? Que es hasta lo mucho donde suele ver la endoscopía, y en la colono solo vamos a ver la porción del colon hasta la válvula iliocecal y alguna porción de arriba, ¿no? Pero en esa porción, ¿no? Un momento. Yeyuno, ilion, tal cual se va a conocer como hemorragia digestiva media. Ya. Porque no va a pasar la colono ni la endoscopía. Idealmente en esos casos, no lo tenemos en Minsa, pero lo tiene Reva, ya me lo comentó mi compañero, que tienen cápsulas. Son cápsulas tipo robotcitos que te muestran imágenes en tiempo real. El paciente se lo come y luego lo bota por después. Y se ve, ¿no? Se ve esas porciones porque va transitando poco a poco. Obviamente, previamente al paciente se le limpia, ¿no? Se le limpia para que el dispositivo pase tranquilo, ¿no? Capaz se obstruye por ahí, ¿no? Pero idealmente también es para ver hemorragia digestiva media, ¿ya? Equivale al 20% a 30% de las hemorragias gastrointestinales. Frecuentemente individuos de edad avanzada. Se originan distalmente a la válvula iliocecal en el colon, a partir del colon. Su mortalidad es relativamente baja. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver acá? La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en adultos mayores de 50 años, o la más frecuente de todas, es la diverticulosis, ¿no? Son divertículos que aparecen en la zona, por ejemplo acá está el colon, hay una zona mesentérica y antimesentérica, primordialmente salen de la zona antimesentérica por pulsión. ¿Qué quiere decir por pulsión? Son divertículos falsos, no salen todas las capas, ¿no? Imaginemos acá está la capa muscular, ¿no? Y solo sale mucosa y submucosa. Es un divertículo falso. Sangrado es principalmente arterial. Esos pacientes hacen un sangrado masivo, indoloro, y se autolimita. O sea, aparece, desaparece. La mayoría están asociados al colon distal, al colon izquierdo. El 50% de estas divertículos, las que sangran, son las de colon derecho. O sea que los divertículos más frecuentes están en el colon izquierdo, pero las que más sangran están en el colon derecho. Ya, eso quédense, ¿no? Les había mencionado cómo sospechar acá, porque esta patología es crónica. Cuando sospecho de un sangrado crónico, una anemia microcítica, ¿no? Como les había mencionado, que tenga sangre oculta. ¿Qué otra cosa? Se asocia a hernia del hiato, colelitiasis, que se le denomina la tríada de Saint, ¿no? De pronto ya no estamos hablando de diverticulosis. El paciente probablemente ha cursado con una angiodisplasia, una malformación arteriovenosa, ¿no? El paciente también tiene un sangrado, bueno, en este caso hay un sangrado venoso, principalmente del lado derecho, masivo, indoloro y recidivante.
por malformaciones. Y bueno, prácticamente la asociación es similar, pero es cuando en la colono no veo nada. Es muy frecuente que sea angiodisplasia, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, suele ser un caso, ¿no? Que también hacen diarreas mucosanguinolentas, diarreas crónicas de Shigella, colitis enterohemorrágicas, también hacen diarreas mucosas sanguinolentas. De pronto estamos hablando de un paciente que tiene hemorroides, ¿no? Pero es un sangrado mínimo, es un sangrado leve, en menores de 50 años. Isquemia mesentérica, de pronto el paciente tenía factores de riesgo como si fuera un paciente cardiópata, hizo una trombosis de un vaso, tal cual, se generó un émbolo, se generó aterosclerosis, isquemia, ¿no? Cáncer colorectal, sangrado moderado, doloroso, sangrado crónico, fisuras anales. Pero las fisuras suelen ser en niños, es de la población pediátrica, es la más frecuente en niños. La segunda más frecuente es la intususcepción, ¿no? Que es que el colon se meta en el colon, algo así, es la intususcepción. Y el divertículo de Meckel, que ese sí es un divertículo verdadero, ¿no? Y así sucesivamente. Acá está en pacientes jóvenes. Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja son la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa. En adultos más de 50, hemorragia digestiva por divertículos, angiodisplasia. En población pediátrica, les había dicho, fisura anorrectal, intususcepción. Diagnóstico: hematoquesia, ¿no? Les había mencionado. Rectorragia, ese es con sus puntitos rojitos. Melena también puede ocurrir, ¿no? En pacientes que tienen un tránsito lento, sobre todo en pacientes viejitos. Pueden hacer inestabilidad hemodinámica, sobre todo en estos dos pacientes, ¿no? En estos dos pacientes. Prueba de primera línea, colono. Hay que preparar a la colono. El paciente obviamente tiene que estar estable. Inicialmente le damos líquidos para que bote todo lo que tenía en su tracto. Y ahí recién meter la colono y observar. Porque, o sea, previamente a la colono, o sea, yo le doy la colono a alguien cualquiera, está lleno PDS, ¿no? Por ahí. Así que se tiene que limpiar. En angiodisplasias, aspecto similar a arañas vasculares, vasos ramificándose en estrella, ¿no? Angiografía, si el sangrado es constante. Angiografía, que la angiografía también es diagnóstica y terapéutica. Requiere pérdida de 0.5 mililitros por minuto. Gammagrafía con eritrocitos marcados de tecnecio, ¿no? Para divertículo de Meckel. Cáncer colorectal en el lado derecho produce sangrado, mientras que el lado izquierdo genera obstrucción. También es algo para que les salga la referencia. El derecho siempre es más sangrón. El izquierdo es más retortijón, estenosante, obstructivo, ¿no? Esto para que lo tomen en cuenta, ¿no? Puede ser una pregunta a futuro. Estas son las diverticulosis. Lo que pasa es que en estos divertículos hay una éstasis, como les había mencionado, toda éstasis predispone a infección, aumento más de presión de pacientes estreñidos, revienta, pues, ¿no? Las arañas de angiodisplasia. ¿Cómo lo tratamos? Reponer la volemia, si es que el paciente está inestable, para que yo de pronto le haga su colono, ¿no? El paciente necesita su colono. De pronto quiere hacerle su angiografía, también va a necesitar su colon, o va a necesitar estar estable, ¿no? Siempre se pide angiografía cuando sospecho de angiodisplasia.
¿no? ¿Qué otra cosa? Paquetes globulares cuando, de igual manera, paciente cardiópata, ¿en qué estado? De 7 a 9, ¿no? Cuando la hemoglobina es menor a 7, ¿no? La terapia endoscópica, ¿cuándo va a servir? Divertículos, angiodisplasia. Y acá hay una charlita, ¿ya? Cuando fallamos con la colono, idealmente pasamos a la arteriografía para hacer embolizaciones, ¿no? Luego cirugía, como les había mencionado, toda la falla de tratamiento ya que depende de cirugía. Inestabilidad hemodinámica con sangrado activo, ¿no? Sangrado recurrente persistente, ¿ya? Y esto le pasó a un colega mío que está en Reva, ¿no? Está en Rebagliati, o sea, directamente no lo he podido ver yo, pero me ha comentado, ha charlado conmigo sobre lo que le ha pasado a ese paciente. Ese paciente estaba cursando con sospechas de hemorragia digestiva alta, o sea que estaba inestable hemodinámicamente, se le hizo la colono, se le hizo la endoscopía, no se vio nada, se le hizo la colono, tampoco se le vio nada, ¿no? Se le hizo recién su manejo de hemorragia digestiva media, se le hizo la cápsula, se encontró el sangrado. Pero previamente a esto, obviamente, se había estabilizado hemodinámicamente, pero lo malo que el paciente volvió a inestabilizarse hemodinámicamente. En estas situaciones, para la brevedad, tratar de forma rápida y encontrar un diagnóstico adecuado, porque encontrar etiologías en sangrado digestivo medio o bajo, que tiene más probabilidades de equilibrarse por ahí, ¿no? Todo lo que tenga que ver con bajo también se puede asociar con medio. Así que se suele pedir una angiotomografía. Una angiotomografía. Es por eso que me había comentado en su momento que estos doctores le hicieron tantos exámenes. Tenían su razón. Se le hizo la endoscopía, se le hizo la colono, no se le vio nada, se le hizo su cápsula, no, se le hizo su angiotomografía para diagnóstico precoz ante persistentes inestabilidades hemodinámicas, se compensó y se encontró tal cual una malformación arteriovenosa, ¿no? Y posteriormente, como es persistente e inestable hemodinámicamente, el paciente se le hizo una arteriografía, pero no para diagnosticarlo, sino para tratarlo. Se le hizo una embolización, ¿no? Se le hizo una embolización. Y bueno, se trató al paciente, se sospechó de forma rápida, y es por eso lo importante que es seguir el esquema, ¿no? Porque de pronto cualquiera hubiera pensado en ese escenario que a mi paciente se le hizo de todo, le hicieron varias cosas, como si de pronto le hubiéramos hecho al azar, ¿no? Ha sido según el esquema, solo que de pronto para encontrar diagnósticos de este calibre demora. Acá están los clips metálicos y bueno, es como una moraleja de este casito, ¿no? Y para que vean que con todo lo que les he mencionado, ¿no? Prácticamente se maneja a los pacientes en los de Mayo y en el REVA, ¿no? Dependiendo algunos que otros exámenes, ¿no? Más, porque nosotros no tenemos cápsulas, lastimosamente. A ver, entonces ahora pasamos a diarreas. Ya si es que falta algún tema lo vamos a ver el día sábado, ¿no? De preferencia, porque sé que mañana la mayoría va a estar ocupado. Ya, vamos a compartir. Allá. Todo claro, ¿verdad?
sobre hemorragia digestiva. Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar de diarrea crónica. Ya. Primero, la estratificación, ¿no? Nosotros decimos diarrea aguda cuando es menor a 14 días, subaguda entre 14 a 40 días. Pero cuando ya es mayor a 30 días, el paciente obviamente está cursando con diarrea crónica. ¿Es importante en la fisiopatología? Claro que sí, porque vamos a ver 4 escenarios: diarrea inflamatoria, diarrea osmótica, diarrea mala absortiva que suele agregarse a osmótica o suele separarse porque las citologías son como medio distintas, y ¿no? diarrea inflamatorias y también secretora, ¿no? Ya, directamente cuando yo hablo de diarrea, el paciente está cursando con un aumento de las veces que va a frecuentar en las deposiciones, más de 3 veces al día. Disminuye la consistencia, que también suele ser importante en preguntas de exámenes, o cuando aumenta el volumen de 200 a 250 por día. ¿Ya? En la fisiopatología, ¿ya? Diarrea secretora, por lo pronto quiero que se acuerden que en la diarrea secretora vamos a secretar electrolitos a la luz intestinal. ¿Ya? Vamos a perder electrolitos. En la diarrea osmótica vamos a perder agua, porque de pronto comimos, somos intolerantes a la lactosa y no la absorbemos y la lactosa es osmóticamente activa y jala agua. Perdemos agua, diarrea osmótica. En diarrea malabsortiva, por ejemplo, ejemplares como la enfermedad celíaca, ¿no? No podemos comer arroz, por ejemplo, componente autoinmune, porque tenemos atrofia de las vellosidades intestinales, ¿no? Entre otras más, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Whipple, que es la infección bacteriana que tiene componente también autoinmune, producida por un bacilo gram negativo, que también se llama Whippeli. Diarrea inflamatoria que tiene componente muco-sangre, compromiso infeccioso, por ejemplo la Shigella, el Campylobacter, por ejemplo enfermedad intestinal inflamatoria, por ejemplo enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. De pronto estamos hablando de TB, la famosa TB, también te hace diarrea inflamatoria, ¿no? Son las enfermedades más graves, ¿no? Siempre, todo esto pensamos en un paciente con diarrea, sí, y tenemos que aprender a clasificarlos. La diarrea aguda es menor a 14 días, esto recuérdenlo. Ya. Y también otra cosa, a la diarrea aguda no le damos antibiótico. Solo cuando tenemos casos de refractariedad a la hidratación podemos iniciar con manejo antibiótico. Ya esto para que quede una moraleja para la vida, no porque que algunos lo tomen en cuenta cuando quieran tratar a algunos niños, ¿no? Porque a mí me preguntan, ¿no? Si es que a mí me preguntan, a sus familiares también deben preguntarles por ahí, ¿no? Debo tratar una diarrea del niñito, que qué sé yo, por lo pronto hidratarlo. Si es que no te responde, llevarlo al médico o considerar tratamiento antibiótico. Ya eso vamos a ver en otra clase. Bueno, también hay diarrea funcional, que es diarrea no orgánica. O sea, que no estamos sospechando, o sea, no encontramos nada, ninguna sospecha, pero igual hay diarrea. El síndrome de intestino irritable, el hipertiroidismo, o sea que no encontramos físicamente nada, no hay sangre, no hay bacteria, ¿no? Pero aumenta el tránsito, lo cual tenemos de fondo un hipertiroidismo. Fármacos como la eritromicina, ¿no? Síndrome post-vacutomía,
¿no? Eso es importante. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, acá hay varios subtipos, ¿no? Como les había mencionado. Secretora, osmótica, malabsortiva, inflamatoria. ¿Ya? Vamos a hablar de cada uno algo de algo, ¿no? Primero, que la diarrea funcional es más frecuente en mujeres de mediana edad. No tiene rasgo de organicidad. No hay anemia, no hay sangre, no hay baja de peso, ¿no? Respeta el sueño. Mejora del dolor abdominal después de la defecación, ¿no? Y es algo crónico, ¿ya? Alterna periodos de estreñimiento con diarrea, ¿no? O sea, es algo más de la mujer. Y hay un tratamiento dependiendo de los síntomas que tiene, ¿no? Si es que tiene, por ejemplo, estreñimiento, sus fibras, ¿no? Sus laxantes. Si es que tiene diarrea, loperamida, etcétera, ¿no? Va a depender, ¿no? Que es manejo más sintomático que otra cosa. También hay psicoterapia, ¿no? Terapia de yoga, etcétera. Diarrea orgánica, cuando tiene factores de organicidad. Y si no tiene nada de esto, ¿en qué sospechamos? Diarrea funcional, ¿no? Diarrea orgánica es todo esto. Todo esto es diarrea orgánica. ¿Cuándo sospechamos de cada una de ellas? Si es diarrea secretora, como les dije, aquí perdemos electrolitos. Hay algo que se le dice el gap osmótico, que es tal cual restamos el sodio y potasio de las heces, calculamos cuánto hay y lo restamos con 290. Idealmente, si es que nosotros no botamos electrolitos, pues la fórmula te va a salir en 290, pero en diarrea secretora nosotros eliminamos electrolitos. Brecha osmótica baja. ¿No? Aumento de volumen, ¿no? El peso, el volumen aumenta. Pérdida de potasio, bicarbonato, el pH alcalino de las heces, ¿no? Tienen que aprender a diferenciarlo, ¿no? De pronto estamos hablando así, el clásico ejemplo de diarrea osmótica, el intolerante a la lactosa. Jalamos agua, no perdemos electrolito, pero jalamos agua. Y por ejemplo, esa glucosa, lactosa, se metaboliza por las bacterias. Generamos lactato, pH ácido, ¿no? Tal cual, es una brecha osmótica alta. Diarrea malabsortiva. Por ejemplo, en niños, la causa más frecuente de esteatorrea por causa de parásitos, la Giardia lamblia. Pregunta de examen, ¿no? Baja de peso, con anemia, con moco y sangre, Shigella, Campylobacter. De pronto queremos hablar algo de organicidad cuando estemos hablando de diarrea inflamatoria, cuando hablamos de moco y sangre en estos casos. Pero en diarrea malabsortiva, clásicamente cursan con esteatorrea, baja de peso, déficit nutricional, porque no absorbemos nada. Como no absorbemos nada, ¿no? De pronto tenemos la enfermedad celíaca que no nos permite absorber la glucosa, pues nos desnutrimos, ¿no? Nos desnutrimos, no absorbemos la B12, ¿no? Tal cual, esa es la definición de diarrea malabsortiva, no absorbemos los nutrientes. Y ya si es que se asocia cierto componente parasitario, ¿no? Lo asociamos de pronto a las características que tiene, ¿no? Porque la giardia, dependiendo si es que sangra, ¿no? Se convierte en diarrea inflamatoria. Pero si solo te baja o te genera esteatorrea, diarrea malabsortiva. Ya, básicamente. Porque no hay, recuerden que los leucocitos, bueno, a lo mucho eosinófilos, ¿no? Como les mencioné en parásitos. Y bueno, hay otra cosa, que la diarrea secretora persiste con el ayuno.
¿Por qué les digo esto? Porque la osmótica mejora con el ayuno. O sea, no como nada, no, el paciente se le va la diarrea, pues no, porque no hay nada osmóticamente que jale agua. Eso para que tomen en cuenta. Bueno, síndrome de intestino irritable, como les había mencionado, es un componente a diferenciar como un dolor recurrente, a lo mucho más de un día por semana en los últimos 3 meses previos, o más, al menos en los últimos 6 meses, que cambie constantemente entre estreñimiento, entre diarrea, y que no tenga factores de organicidad. Como dije, es un dolor abdominal crónico matutino que mejora después de la defecación. Pregunta de salud, pregunta de residentado, ¿no? Es frecuentemente preguntado porque de pronto te lo ponen y tú piensas que es otro tipo de diarrea y tú estás pensando en qué tipo de diarrea será, y lo único que te dicen que hay alternancia, hay alternancia en los hábitos intestinales: diarrea, estreñimiento. Recuerden que la clasificación de Bristol sirve para eso, ¿no? Cuando de pronto, si es que es una pregunta ya demasiado obvia, te dicen que tiene un Bristol ayer de 1 de 2 y al día siguiente el Bristol de 5 de 7, o sea, tiene estreñimiento y diarrea, es una mujer. Bueno, síndrome de intestino irritable, sospechamos de primera elección, ¿no? Cuando tiene náuseas, saciedad precoz, distensión abdominal, ¿no? A lo mucho, ¿no? Función sexual alterada, dismenorrea, alteraciones psicomotoras, ¿no? Ansiedad, depresión, ¿no? Eso altera la disbiosis, ¿no? Altera las bacterias comensales. No hay datos de organicidad. En la exploración física no hay nada. Criterios de Roma. Acá están todos los criterios de Roma que lo pueden leer, ¿no? Que al final lo más importante es que el dolor relacionado con la defecación es importante. Se relaciona. Ya, se relaciona. Esto se ha cambiado, ¿no? Antes decía que el dolor mejoraba con la defecación, pero ahora se puede mejorar o puede empeorar. El dolor se relaciona con la defecación. Pregunta de examen. Algunos datos de alarma: diarrea nocturna, dolor abdominal, fiebre, ¿no? Que esto no tiene nada. De acá, de aparición aguda, no tiene nada de esto. Ya. Acá está la escala de Bristol, que de pronto te pueden preguntar, ¿no? El mismo doctor, cuando haces tus historias clínicas, que en medicina interna vas a hacer más historias clínicas, pero vas a hacer sobre todo un relato clínico amplio, importante. Si es que el paciente tiene alternancia, ¿no? Si es que está sospechando de esto, tiene que tener la escala de Bristol con todas estas características. Bueno, dependiendo el caso, ¿no? Dependiendo la situación, como les había mencionado, si tiene diarrea le doy antidiarreico, si tiene estreñimiento le doy fibra, laxantes, ¿no? Le doy lubiprostona, dependiendo de la resistencia de cada uno. Dolor abdominal, antiespasmódicos, ¿no? Tratamiento sintomático, actividad física, manejo de STET, terapia cognitivo-conductual, ¿no? Como les había mencionado, yoga, además. Evitar alimentos que puedan generarle componente de aumento del transitorio para generar diarrea, ¿no? Y así voy clasificando, ¿no? Es una clase extra, ¿no? Como después de la diarrea, ¿no? Porque tal cual, cositas que tenemos que visualizar a partir de la diarrea. Primero es el estadio inicial de la diarrea crónica. Ya. Y otro dato importante: diarrea crónica en pacientes con VIH, ¿no? Porque es diferente hablar de diarrea crónica en pacientes con infección de Shigella, Campylobacter, que es una diarrea aguda frecuentemente, pero también puede ser crónica dependiendo de la situación. En estos pacientes también, si es que tiene VIH, yo tengo que pensar en infección por coccidias, las famosas coccidias, que son parásitos. ¿Ya? La infección frecuente en pacientes con VIH, pregunta de examen de infectología. ¿Y cómo lo trato, Pierre?
profiláctico con cotrimoxazol, ¿no? Si es que le preguntan, por ejemplo, ¿qué otra bacteria, qué otro hongo lo trato con cotri? ¿No? La Pneumocystis jirovecii. Profiláctico, cotrimoxazol. Cuando el paciente tiene CD4 es menos de 200. ¿A qué otro paciente le doy cotri? Al paciente profiláctico con toxoplasma, que es un parásito, ¿no? Estos suelen generarte no meningitis, más bien focalizaciones, porque hacen procesos neoformativos en cerebro, ¿ya? Es totalmente diferente del criptococo, que el criptococo te hace un síndrome de hipertensión endocraniana, te hace meningoencefalitis, evoluciona crónicamente en estadios subagudos, como les mencioné en neurología, y el criptococo, ¿no? También pacientes inmunosuprimidos, le hacemos la tinta china, ¿no? Y tal cual hacemos el diagnóstico, ¿no? Son preguntas importantes porque lo que más te va a venir en infecto, como 5 o 6 preguntas, son full pacientes con VIH. Todo lo que tienes que saber de VIH es que también el VIH te hace su síndrome de diarrea crónica. Y el síndrome de diarrea crónica en VIH son por las coccidias. Tratamiento cotrimoxazol. Profilácticamente. Así poquito a poquito van recopilando ciertos datos ya para que estén mejor preparadas para su examen. Ahora vamos a hablar de la colitis pseudomembranosa, Clostridium difficile o difficile. Es la principal causa de diarrea nosocomial de atención hospitalaria en las 12 semanas anteriores, ya, por alto consumo de antibiótico. Y es justo hemos visto un paciente el día de hoy con paciente con sospecha de Clostridium difficile en el hospital, porque a ese paciente por un muñón amputado se le estaba dando, si mal no recuerdo, clindamicina, se le estaba dando vancomicina, se le estaba dando ciprofloxacino, si mal no recuerdo, porque era resistente a banco. Hace tiempo que no veía un estreptococo resistente a banco, resistente a clinda, resistente a pipetazo, era resistente a todo. Las únicas opciones que les quedaban a esa bacteria era daptomicina, ¿no? Que hace tiempo que no usamos la daptomicina porque tiene bastantes reacciones adversas. Pero en este caso el paciente, como está estable, bueno, lo ideal es de forma ambulatoria y le damos su tratamiento, pero de forma superficial de estreptococo, o sea, su mupirocina, que es de forma leve, ¿no? Para cubrir ciertas infecciones superficiales, porque no tenía nada adentro, ¿no? Porque le damos daptomicina a pacientes que están mal. La paciente no estaba mal, estaba con su cuadro de mucho fármaco que le estábamos dando. Bueno, yo no. Y bueno, estábamos sospechando porque justo le dio diarrea y bueno, no, a esperar lo peor, ¿no? Un Clostridium difficile que suele aparecer en estos casos cuando le das mucho fármaco al paciente, ¿no? Es un gran positivo anaerobio que forma esporas. Clásicamente la toxina también A y E son las que atacan, ¿no? Porque este aumento de producción de toxina genera esta colitis infecciosa, ¿ya? Siempre es sospechar, directamente no le hicimos al paciente colono ni nada para sospecharlo, no solo lo vemos por el antecedente, tenemos que verlo. Acá está el ambiente contagioso, presente ubicuamente, por eso también lo queremos dejar de forma ambulatoria, porque se puede infectar. El tratamiento, el factor de riesgo, ya, más frecuentemente estos pacientes es que aparezcan con clinda. Justo al paciente le dimos clinda, le dimos quinolona, le dimos
no me, ya me olvidé cuál de las quinolona al ciprofloxacino le habíamos dado. Ya le habíamos dado 2 todavía. Factor de riesgo, edad avanzada, ¿no? Hospitalización reciente, ¿no? Tenía varios factores de riesgo el paciente. Acá está la fisiopatología. El antibiótico destruye la flora bacteriana normal y prolifera el Clostridium difficile. Se coloniza el tracto intestinal, produce toxinas, diarrea, colitis, ¿no? Y todas esas toxinas generan, tal cual, aumento de la permeabilidad epitelial, generando apoptosis, ¿no? Tal cual, generando también liberación de contenido endosómico citosol, generando efecto citopático, etc. Efecto dañino, ¿ya? La pregunta clásica para que tú sospeches de estos pacientes en examen no es que te digan que tiene antecedente de antibiótico, ¿ya? De primera, para hacer el diagnóstico puedes pedir la toxina en heces. Con el factor de riesgo ya es suficiente. Los síntomas se desarrollan típicamente durante el tratamiento antibiótico 2 a 10 días después de su inicio, ¿no? Tal cual, el paciente ya cursaba con diarrea, lo mejor era suspender todo antibiótico, porque la colitis pseudomembranosa es grave. Diarrea acuosa inflamatoria, que tenía inicialmente diarrea acuosa, no vamos a esperar a que tenga inflamatoria. Dolor abdominal, náuseas, anorexia, fiebre, deshidratación. La forma fulminante genera distensión abdominal, hipovolemia grave, megacolon tóxico, ilio paralítico, ¿no? Ilio paralítico. Tenemos que pedir dosaje de toxina en heces. Radiografía de abdomen, tomografía computarizada con contraste, ¿no? Idealmente para ver las complicaciones, el engrosamiento del colon. También puedes pedir colono, ¿no? Si es que tienes muchas dudas diagnósticas. Pero vamos a ver tal cual las pseudomembranas, ¿no? Las pseudomembranas amarillentas en medio de la colon, el engrosamiento pronunciado del colon, el signo de acordeón por tomografía con contraste, ¿no? Vamos a ver todo esto. Acá signo de complicaciones, perforaciones, megacolon, ilio paralítico, grueso dilatado, con engrosamiento de la pared transverso más de 6 centímetros incluso. Aquí vemos, ¿no? Un signo de acordeón que está, o tal cual mencionamos cómo se estiran estos pliegues intestinales, están muy dilatados a este nivel, simulando la apariencia de un acordeón, ¿no? Acá hay un poquito de aire, ¿no? Mencionamos acá un poco de engrosamiento, ¿no? Acá está el famoso megacolon. Más de 6 centímetros de diámetro. Colono de forma rutinaria, no, a menos que haya duda diagnóstica. Porque vemos esto. Esto es lo que vamos a ver. Las colitis pseudomembranosas, las pseudomembranas, ¿no? Clasificación: leucocitosis leve, creatinina baja, grave, eleva, fulminante, shock. Nada más. Tratamiento médico: el más efectivo es banco, pero el doctor había decidido suspender el banco porque ya llevaba tiempo con banco y no respondía, o sea que si es que continuamos con el banco, también como que el paciente predisponía a riesgo de resistencia a vancomicina, con lo cual ese Streptococcus ya era resistente a vancomicina, ¿no? Si es que le dábamos más banco, el paciente la próxima vez que venga a hospitalización y se le infecte con un Staphylococcus aureus, vamos a rezar a Dios si es que ese Staphylococcus está resistente a banco, ¿no? Así que ya, no podemos darle banco. ¿Qué otra cosa tenemos? Metronidazol. Esto fue lo que se le dio al paciente. Metronidazol, ¿no? O fidaxomicina, que no tenemos. Casos fulminantes van con dosis elevadas más metronidazol endovenoso. Cirugía:
Indicaciones: críticamente enfermos en cuadro grave, fulminante, refractario al tratamiento antibiótico, ¿no? Leucocitosis grave, lactato sérico elevado, complicaciones con megacolon, isquemia, perforaciones. Lastimosamente le sacamos el colon. Con iliostomía hacemos anastomosis de muñón, ¿no? Y lo engrampamos, ¿no? con el recto, con lo que quede de colon, pues, ¿no? Pero lo ideal es diagnosticar de forma precoz, ¿no? Lo ideal es diagnosticar de forma precoz. No esperemos, ¿no? No esperemos que llegue a esas situaciones graves. Y enfermedad celíaca, ¿no? Como les había dicho de pronto, el clásico paciente que no puede comer avena, cebada, trigo, ¿no? Más frecuente en Estados Unidos. No es de frecuencia de edad bimodal, a los 8 a 12 meses, ¿no? Y a la tercera o cuarta década de la vida, ¿no? En pacientes europeos, estadounidenses, con predisposición HLA-DQ2, hablando de pacientes que tienen compromiso autoinmune, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis autoinmune, la hashitoxicosis, ¿no? Tiroiditis Hashimoto, deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, ¿no? Síndrome de Down, etcétera. Fisiopatología. Los síntomas se manifiestan cuando los individuos genéticamente predispuestos desean o desarrollan una respuesta inmunológica a la gliadina, una fracción de gluten. Consumo de alimentos que contienen gluten, se libera la transaminasa tisular, que recuerden que también se forma el anticuerpo, que es la antitransglutaminasa, ¿no? Tal cual, liberamos células componente inmune por la activación de la gliadina modificada, generamos daño porque tal cual se parecen a nuestra célula, producimos atrofia en las vellosidades, hiperplasia en las criptas. Posteriormente, ¿cómo terminan las criptas? Atrofiadas, ¿no? Por el componente autoinmune, ¿no? Y tal cual eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. El paciente puede presentar, por eso no podemos absorber la comida, es una diarrea mal absortiva, diarrea crónica, desnutrición, retardo en el crecimiento, anemia ferropénica, osteoporosis, hipocalcemia, desnutrición, náuseas y vómitos, ¿no? Dermatitis herpetiforme, ¿no? Se parecen a las vesículas de las herpes, ¿no? Pero idealmente es por déficit de inmunoglobulina A. Síntomas neuropsiquiátricos, baja de peso, etcétera. Síndromes cromosómicos asociados, ¿no? También tiene cierta predisposición al linfoma. Pasa la dermatitis herpetiforme y los anticuerpos a solicitar. El más específico, más sensible, antitransglutaminasa, ¿ya? El primero a solicitar. Tal cual podemos hacer serología, ¿no? Anticuerpo, ¿no? Podemos pedir la prueba de HLA, endoscopía con biopsia. ¿Qué es lo que vamos a ver con esa biopsia? Infiltración linfocítica intraepitelial, hiperplasia de las criptas, atrofia de las vellosidades. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Idealmente se ve así, todo chévere, bonito, pero acá, miren, todo atrofiado. Y aquí están algunos estadios, ¿no? El tratamiento, como les voy mencionando, es tal cual que no se coma eso, ¿no? El que genere el componente autoinmune, ¿no? ¿Qué puede comer? Maíz sí puede comer soya, puede comer arroz en algunos casos, ¿no? Va dependiendo, ¿no? Se va haciendo un perfil de lo que puede comer y no puede comer, ¿no? Suplemento de hierro a lo que ya le falta, ¿no? Porque igual va a persistir el componente inflamatorio por un buen tiempo. Casos refractarios ya damos corticoides, ¿ya? El 90% responden a dieta, estamos hablando acá del 10%. En casos graves puede ser necesaria nutrición parenteral y tratamiento con corticoides o inmunosupresores. Pulsos de metilprednisolona, ¿no? Dieta estricta. Quitamos todo esto. Y bueno, la enfermedad de Whipple, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Es por una
es causa por una enfermedad infecciosa, ¿no? El Troperima huipei, ¿no? Que en sí el nombre es un poco difícil de pronunciar, pero al cual ocurre asociados al HLA-B27, tal cual, ¿no? Recuerden que este factor es clásicamente de artritis reumatoide, bueno, espondiloartritis seronegativas, ¿no? Si es que lo recuerdan, la espondilitis anquilosante, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal que también tiene esta asociación, ¿no? Enfermedad reactiva, artritis reactiva, ¿no? Artritis psoriásica, ¿no? Todo este componente, porque eso también tiene artritis, artralgia, sacroileitis, que va a tener uveitis, ¿no? Toda esa clínica de las espondiloartritis seronegativas. Todo por un dolor abdominal, diarrea y mala absorción, ¿no? Y tiene artritis. Sospechamos de una bacteria porque tiene fiebre. Factores predisponentes: un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, diarrea atorreica, pérdida de peso, ¿no? Anemia megaloblástica, que no se ha encontrado un diagnóstico concluso. Tratamiento: antibiótico-terapia en estos casos de la mala absorción, ¿no? Pueden asociarse a deficiencias, por ejemplo, de A-beta lipoproteinemia, que tiene déficit de apoproteína B hereditario, que es autosómico recesivo. El tratamiento es dieta pobre en grasas, aporte de triglicéridos de cadena media, ¿no? Porque estos tienen elevadas cantidades, ¿no? Hacemos la biopsia, detectamos macrófagos espumosos con gránulos PAS en la mina propia, PCR, tinción inmunohistoquímica, ¿no? Hay en sí varias maneras, ¿no? Pero ya con la triada tenemos que hacer la sospecha. Diarrea, artritis y fiebre, ¿ya? Es lo mismo que cuando sospechamos, por ejemplo, de una endocarditis, por ejemplo, paciente o que tiene clínica de, por ejemplo, la endocarditis dispara bacterias, ¿no? Por ejemplo, genera clínicas de focalización, tiene soplo. Yo de pronto estoy sospechando en un ictus, pero la etiología por el soplo está acá, endocarditis bacteriana, ¿no? Por ejemplo, la faringitis postestreptocócica, que también tiene componente de artritis, ¿no? Que posterior a la infección, ¿no? El paciente cursa con manifestaciones articulares, valvulopatías, ¿no? Pancarditis, y vamos a ver al paciente, ¿no? Tratamiento: ceftriaxona, como es un bacilo gram negativo, idealmente, ¿no? Si es que es alérgico a las penicilinas, pues damos el más fuerte, ¿no? El meropenem. Tratamiento de mantenimiento con cotrimoxazol, que el cotrimoxazol en sí es bueno. Si es de hospitalización, bueno, no le damos el cotri porque es muy frecuente que el cotri en hospitalización sea resistente. Así que vamos viendo, ¿no? Si es que es ambulatorio, le damos. Alergia a sulfas: doxiciclina más hidroxicloroquina. El timetropin más sulfametoxazol es el famoso cotrimoxazol, ¿ya? Eso nunca lo olviden. Eso les van a preguntar en todo este ciclo. Le van a preguntar en gastro, en endocrino, le van a preguntar en infecto, y en dermato también le van a preguntar, ¿ya? Bueno, ya traté de hacerlo lo más resumido posible porque ya igualito nos habíamos pasado del tiempo. ¿Alguna duda que tengan, o todo claro? ¿O todo bien, todo correcto?
Recuerden que estos temas trátenlos de revisarlos. Bueno, cuando ya estén en la universidad, repáselos a profundo, poco a poco, porque los temas que son más importantes, por ejemplo, hemorragia digestiva, eso sí, les trato de ampliar todo lo que se pueda, o sea, todas las medidas, todas las condiciones, ¿no? Porque en su momento, y eso lo van a ver sobre todo en neuro, lo van a ver en gastro y lo van a ver en algo de infecto, que en sí los doctores no suelen enseñar mucho que digamos, y si lo enseñan por partes, así que no esperen, y sobre todo en este ciclo, no esperen que los doctores les vayan a dar una buena charla, ¿ya? No esperen que los doctores les vayan a dar una buena charla, así que traten de estudiar lo mejor que puedan esos temas importantes, porque de pronto algunas cosas les puedan servir para el examen, pero para la vida, o sea, para cuando ya se formen como médicos, van a necesitar repasarlo a fondo de toda la bibliografía que se pueda, ¿no? Dependiendo a qué especialidad vayan. Sobre todo medicina interna 2 y en neuro. Ya bueno. Entonces nos estamos viendo.